Seattle, años 80. Mientras la ciudad luchaba por prosperar, un monstruo acechaba en sus sombras. Caminaba entre las personas como uno más, pero escondía un oscuro secreto. Gary Ridgway, conocido como el asesino de Green River, desvivió a más de 48 mujeres, aunque las cifras podrían ser aún mayores. Gary Ridgway no era el típico desvividor en serie. No era un hombre solitario ni alguien que llamara la atención por su comportamiento. De hecho, parecía la persona más común. Un hombre trabajador, padre de familia y vecino ejemplar. Pero bajo esa fachada escondía un lado oscuro que se desataría durante 2 décadas. Todo comenzó en 1982, cuando los cuerpos de varias mujeres jóvenes comenzaron a aparecer cerca del río Green, en el estado de Washington. Las víctimas eran principalmente trabajadoras de la noche o mujeres vulnerables, lo que complicó aún más la investigación. Para la comunidad, era un misterio aterrador. Para las autoridades, un caso lleno de frustraciones. Por años, el asesino de Green River se convirtió en el hombre más buscado de Estados Unidos. Su capacidad para pasar desapercibido y su modus operandi meticuloso lo hicieron casi imposible de atrapar. Pero lo más sorprendente es que mientras cometía estos atroces crímenes, Ridgway vivía una vida normal, como si nada estuviera ocurriendo. Durante el día, Ridgway era un empleado dedicado en una fábrica de camiones. Sus compañeros de trabajo lo describían como amable y tranquilo, aunque algo reservado. Asistía regularmente a la iglesia y parecía un esposo y padre ejemplar. Pero por la noche se transformaba en un depredador que acechaba a sus víctimas, llevándolas a lugares aislados para luego desvivirlas con una frialdad inimaginable. Sus crímenes no eran impulsivos, sino calculados. Elegía cuidadosamente a sus víctimas, ganándose su confianza antes de atacarlas. Y para borrar cualquier rastro, arrojaba los cuerpos en áreas remotas, principalmente cerca del río Green, que le dio su infame apodo. En este video, exploraremos cómo Gary Ridgway pasó de ser un hombre común a uno de los desvividores en serie más prolíficos de la historia. Analizaremos su infancia, los detalles de sus crímenes, los errores que permitieron que continuara por tantos años y, finalmente, cómo fue llevado ante la justicia. Prepárate para una de las historias más escalofriantes jamás contadas. Gary Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah. Creció en un hogar humilde, el segundo de 3 hijos. Aunque su familia parecía normal desde el exterior, en su interior había tensiones y dinámicas que marcarían profundamente a Gary desde una edad temprana. Su madre, Mary Ridgway, era una figura dominante en su vida. Era estricta, controladora y en ocasiones humillante. Gary solía describirla como una mujer que lo castigaba severamente por pequeños errores, pero al mismo tiempo era una figura que él idealizaba y temía en igual medida. Esta relación conflictiva con su madre dejó una marca psicológica en Gary. Desarrolló un profundo resentimiento hacia las mujeres, combinado con una mezcla de fascinación y odio que eventualmente se convertiría en una de las motivaciones detrás de sus crímenes. Desde una edad temprana, Ridgway mostró signos preocupantes. Torturaba a animales pequeños, un comportamiento que a menudo se asocia con futuros desvividores en serie. Además, su bajo rendimiento académico lo convirtió en un blanco fácil para las burlas de sus compañeros de clase. A pesar de estas señales, nadie intervino para ayudarlo. Ridgway creció con un bajo sentido de autoestima y un profundo resentimiento hacia quienes lo rechazaban o menospreciaban. Durante su adolescencia, Ridgway continuó luchando con problemas emocionales y sociales. Desarrolló una obsesión por las fantasías violentas, especialmente
aquellas relacionadas con el control y la dominación. Estas fantasías comenzaron a arraigarse profundamente, aunque permanecieron ocultas para quienes lo rodeaban. A los 16 años, Ridgway cometió un acto de violencia que muchos consideran una señal temprana de lo que estaba por venir. Apuñaló a un niño pequeño y luego se alejó como si nada hubiera ocurrido. Afortunadamente, la víctima sobrevivió, pero el incidente no tuvo repercusiones legales significativas. Fue una advertencia ignorada de la oscuridad que se estaba gestando en su interior. Gary Ridgway creció en un entorno que fomentó una mezcla peligrosa de odio, inseguridad y obsesión por el control. Su infancia y adolescencia no solo lo moldearon como persona, sino que también plantaron las semillas de los horrores que desataría en los años venideros. Exploraremos cómo Ridgway logró mantener una fachada de normalidad mientras comenzaba a desarrollar su doble vida. En su vida adulta, Gary Ridgway parecía un hombre común, un ciudadano promedio que no despertaba sospechas. Trabajaba como pintor de camiones en una fábrica, asistía regularmente a la iglesia y era un esposo y padre dedicado. Pero detrás de esta apariencia normal se escondía un monstruo. Ridgway trabajó durante más de 30 años en una fábrica de camiones en el área de Seattle. Era conocido por ser un empleado confiable, siempre cumplidor con sus tareas. Sus compañeros de trabajo lo describían como alguien reservado, pero amable, aunque algunos mencionaron que parecía extraño en ocasiones. Lo que nadie sospechaba era que este hombre, aparentemente dedicado y trabajador, utilizaba su tiempo libre para planear y cometer algunos de los crímenes más atroces de la historia. Ridgway se casó 3 veces, y en su tercer matrimonio parecía haber encontrado cierta estabilidad. Era un padre atento y un esposo que intentaba mantener las apariencias de una vida familiar feliz. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas, sus impulsos oscuros no desaparecieron. Su esposa, Judith, lo describió más tarde como un esposo amable, aunque algo distante. Nunca sospechó que el hombre con quien compartía su vida era responsable de desvivir a decenas de mujeres. Ridgway también asistía regularmente a la iglesia. Participaba en actividades comunitarias y buscaba proyectar la imagen de un hombre de fe. Pero para Ridgway, esto no era más que una fachada para desviar la atención de sus actividades criminales. Su participación en la iglesia le dio la apariencia de ser un hombre respetable, alguien en quien los demás podían confiar. Pero al mismo tiempo, Ridgway luchaba con sus impulsos oscuros, que se estaban volviendo imposibles de contener. A pesar de su vida aparentemente normal, Ridgway no sentía una conexión emocional real con las personas que lo rodeaban. Su necesidad de control y dominación lo llevó a buscar víctimas que él percibía como vulnerables, aquellas que podía manipular y eliminar sin levantar sospechas. Gary Ridgway vivió una vida dividida, un hombre amable y trabajador durante el día, pero un depredador meticuloso y despiadado durante la noche. Esta habilidad para llevar una doble vida fue lo que le permitió operar durante más de 2 décadas sin ser atrapado. Exploraremos cómo comenzó su ola de crímenes y cómo logró aterrorizar a toda una comunidad mientras seguía pasando desapercibido. En julio de 1982, el estado de Washington se enfrentó a una serie de descubrimientos escalofriantes. Los cuerpos de varias mujeres jóvenes comenzaron a aparecer cerca del río Green, desatando el temor en la comunidad y marcando el inicio de la aterradora ola de crímenes de Gary Ridgway. Las primeras víctimas fueron encontradas en el agua, arrojadas al río después de ser brutalmente desvividas. Las escenas eran perturbadoras. Las mujeres
habían sido estranguladas y sus cuerpos abandonados en áreas remotas, cubiertos con hojas o ramas para ocultarlos. Ridgway elegía a sus víctimas cuidadosamente. La mayoría eran trabajadoras nocturnas o jóvenes que huían de situaciones difíciles. Para él, estas mujeres eran presas fáciles, personas que, en su mente, no serían buscadas de inmediato si desaparecían. Utilizaba su camioneta para patrullar áreas donde sabía que encontraría a sus víctimas. Se ganaba su confianza ofreciéndoles dinero o transporte, pero una vez que estaban dentro de su vehículo, las llevaba a lugares aislados, donde desataría su violencia. El modus operandi de Ridgway era metódico y aterrador. Estrangulaba a sus víctimas con las manos o utilizando objetos como cordones o cinturones. Para él, esta forma de desvivir no solo era efectiva, sino que también le permitía mantener un control total sobre sus víctimas. Después de cometer los crímenes, Ridgway arrojaba los cuerpos al río o los enterraba en áreas remotas, asegurándose de que estuvieran bien escondidos. A menudo regresaba a las escenas del crimen para revisitar los cuerpos, mostrando un nivel de perturbación que incluso dejó atónitos a los investigadores más experimentados. A medida que los cuerpos seguían apareciendo, el miedo se apoderó de la comunidad. Las mujeres comenzaron a evitar caminar solas, y las autoridades pidieron a los ciudadanos que extremaran las precauciones. Sin embargo, a pesar del pánico generalizado, Ridgway continuaba burlándose de todos. La policía local trabajó incansablemente para identificar al culpable. Crearon equipos especiales de investigación y siguieron cientos de pistas, pero Ridgway era meticuloso. No dejaba pruebas que pudieran incriminarlo directamente y mantenía su vida diaria sin levantar sospechas. Lo que hacía a Ridgway aún más difícil de capturar era su capacidad para elegir víctimas que estaban al margen de la sociedad, aquellas que, para muchos, parecían invisibles. Este hecho, combinado con la falta de tecnología avanzada, en ese momento, permitió que continuara su ola de crímenes durante años. Entre 1982 y 1984, más de 40 mujeres desaparecieron en el área de Seattle y alrededores. Aunque las autoridades sospechaban que los casos estaban conectados, no podían imaginar que el hombre responsable era alguien tan común y aparentemente inofensivo como Gary Ridgway. Exploraremos cómo la investigación comenzó a estrechar el cerco alrededor de Ridgway y cómo éste se las arregló para burlar a las autoridades durante casi 2 décadas. A medida que más cuerpos aparecían cerca del río Green y otras áreas remotas, las autoridades sabían que estaban enfrentando a un desvividor en serie. Sin embargo, capturar al culpable resultó ser una tarea monumental. En la década de 1980, la tecnología forense estaba en pañales y las pistas eran escasas. La policía creó un grupo especial, conocido como Fuerza de Tarea Green River. Este equipo se dedicó exclusivamente a investigar los asesinatos, rastrear pistas y analizar patrones. Pero cada paso que daban parecía llevarlos a un callejón sin salida. A pesar de sus esfuerzos, la falta de recursos y tecnología dificultó el progreso. La identificación de ADN, una herramienta clave en la actualidad, no estaba lo suficientemente avanzada en esa época. Esto significaba que las pruebas biológicas recolectadas no podían conectarse directamente con un sospechoso. Además, los investigadores enfrentaron errores significativos. Las pistas se perdían, las líneas de investigación se enfriaban y, en algunos casos, se persiguió a sospechosos equivocados, lo que desvió la atención del verdadero culpable. Un factor que complicó aún más la investigación fue la elección de víctimas de Ridgway. La mayoría eran trabajadoras nocturnas
o mujeres en situación de vulnerabilidad. Estas comunidades eran menos visibles para la sociedad y a menudo sus desapariciones no eran reportadas de inmediato. Esto permitió a Ridgway operar durante años sin levantar sospechas significativas, ya que sus víctimas parecían desaparecer sin dejar rastro. Mientras tanto, el número de cuerpos seguía aumentando. A lo largo de la investigación, varios hombres fueron señalados como posibles culpables. Uno de ellos, un camionero llamado Melvin Foster, fue interrogado intensamente y se convirtió en sospechoso principal durante meses. Sin embargo, no había pruebas suficientes para vincularlo a los crímenes. Lo más perturbador es que Ridgway fue entrevistado por la policía en 1987. Incluso pasó una prueba de polígrafo, pero logró engañar a los investigadores con su comportamiento tranquilo y su habilidad para desviar la atención. Los errores y la lentitud de la investigación generaron críticas hacia las autoridades. Las familias de las víctimas y la comunidad exigían respuestas, mientras el miedo seguía apoderándose de la región. Nadie sabía cuándo o dónde atacaría el asesino nuevamente. A pesar de los contratiempos, los investigadores nunca dejaron de buscar al culpable. Sabían que cada nuevo cuerpo encontrado no solo era una tragedia, sino también una pista que los acercaba a resolver el caso. Pero aún faltaban años antes de que la tecnología y un error crucial de Ridgway cambiaran el curso de la investigación. Exploraremos cómo los avances tecnológicos y el creciente ego de Ridgway llevaron finalmente a su captura, después de 2 décadas de terror. En 2003, Ridgway enfrentó su juicio. Para evitar la pena de muerte, aceptó cooperar con las autoridades y reveló información detallada sobre sus crímenes. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una condena que cumpliría en aislamiento. Durante el juicio, Ridgway escuchó las declaraciones de los familiares de las víctimas. Algunos expresaron su profundo dolor, mientras que otros enfrentaron al hombre que les había arrebatado a sus seres queridos. Sin embargo, Ridgway permaneció inexpresivo, mostrando una frialdad que escalofriaba incluso a los presentes en la sala. El caso de Gary Ridgway dejó una marca indeleble en la historia criminal de Estados Unidos. Sus crímenes no solo expusieron las fallas en las investigaciones de la época, sino que también llevaron a cambios significativos en el uso de la tecnología forense para resolver casos complejos. Hoy, Ridgway sigue cumpliendo su condena en una prisión de alta seguridad. Aunque sus crímenes han sido documentados y estudiados, las cicatrices que dejó en las familias de sus víctimas y en la comunidad permanecen intactas. La historia de Gary Ridgway es un recordatorio de cómo el mal puede esconderse a plena vista. Un hombre que parecía común, pero que en realidad era responsable de algunos de los crímenes más atroces jamás cometidos. Su caso destaca la importancia de la tecnología, la perseverancia y la justicia en la lucha contra quienes intentan ocultarse detrás de una máscara de normalidad. Déjame tu opinión en los comentarios. Si te interesa conocer más casos escalofriantes como este, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Gracias por acompañarme en esta oscura historia. Nos vemos en el próximo video.